más? Estuvimos analizando un poco lo relativo a los peritajes especiales. Decíamos que este tipo de dictamen se encuentra normado por el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales y está relacionado sobre todo con delitos de carácter sexual, o bien cuando la naturaleza del hecho delictivo así lo amerite, y que en estos casos las personas que vayan a peritar debe estar integrada por un grupo disciplinario de profesionistas capacitados sobre todo en lo relativo a la atención a víctimas, pero también lo que se busca es evitar la revictimización, por lo que, de acuerdo a lo que precisa el numeral en comento, en él se hace referencia a que ese grupo interdisciplinario debe o tiene por objeto que las entrevistas que se vayan a practicar a la víctima sean en una sola sesión, a efecto de evitar precisamente que se dé la revictimización. ¿Sí? Y también mencionábamos que tratándose de menores de edad, adolescentes, incluso también se tienen que observar ciertos protocolos, y también analizamos incluso una tesis, ¿verdad?, donde se pone en pugna los derechos de la víctima y del imputado, y entonces en base a lo que es el principio pro persona, ¿verdad?, y sus variantes. Recordemos, el primer principio nos dice que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse en el sentido más amplio, ¿no? Entonces, en caso de que una situación esté prevista en dos normas, ahí no me va a interesar, ¿verdad?, tampoco la cuestión de la jerarquía de las leyes, eso ya está más que superado. Sin embargo, créanme que hay personas que todavía no entienden esta situación y les causa como cortocircuito, pero siguen hablando de una supremacía constitucional. O sea, cuando ya tiene 13 años, ¿no?, que vino ese cambio de paradigma, y siguen todavía casados con ese viejo sistema del 133 constitucional. Entonces, aquí no voy a optar por la norma de mayor rango, sino por la norma que otorgue la protección más amplia, es decir, la que proteja, ¿verdad?, ese derecho humano que se trata de afectar o de restringir. Y luego también tenemos la variante cuando estén en pugna los derechos de la parte considerada fuerte y la débil, se debe optar por salvaguardar los derechos de la parte considerada la más débil, ¿sí? Y precisamente esta tesis nos hace referencia a ese principio, cuando están en pugna los derechos de la víctima y del imputado, y nos hace referencia precisamente al caso cuando se trata de una prueba pericial por un delito de violación cometido en contra de un menor. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. La tesis lleva por número de registro digital 2016-515. Es de la 10ª época y lleva por rubro el siguiente: prueba pericial en el delito de violación cometido contra menor de edad. El acuerdo que determina no desahogar la ofrecida por el procesado y admitida por el juez ante la negativa de la víctima, en virtud de que implica explorar nuevamente su integridad física, y la realización del test en materia psicológica, cuando ya obran dictámenes de esos temas, constituye una restricción constitucionalmente válida al derecho de defensa. Dice, el acuerdo que determina no desahogar las pruebas periciales ofrecidas por el procesado y admitidas por el juez cuando su desahogo implique explorar nuevamente la integridad física y practicar test en materia psicológica a una víctima de violación menor de edad ante la negativa de esta, cuando ya obren dictámenes periciales de esos temas, constituye una restricción constitucionalmente válida al derecho de defensa del sujeto activo, ya que al realizar el juicio de ponderación entre el interés superior del menor y el derecho de defensa,
que todo procesado tiene, se advierte que con la restricción aludida se cumple con el fin constitucional de proteger el interés superior del niño, en tanto con esa forma de proceder se evita su revictimización y posibles daños psicológicos que se le pudieran generar al menor. Daño que no puede evitarse totalmente con medidas que atenúan los efectos, por ejemplo, que se cuente con la presencia de sus padres y de peritos especializados en psicología de menores que le brinden un ambiente apropiado. Además, el desechamiento de esas pruebas no excluye totalmente la posibilidad del procesado de ejercer su derecho de defensa, ya que lo puede hacer valer en diversas formas, entre ellas el cuestionamiento directo a los peritos que emitieron los dictámenes que obran en la causa. En consecuencia, no puede decretarse medidas de apremio a la víctima menor de edad para que acceda a la práctica de esos estudios, y tampoco ante la negativa a su práctica se le puede apercibir contener por actualizada una consecuencia jurídica contraria a sus intereses, como tener por cierto los hechos o restarle valor a su